¿Podría un simple carpintero transformarse en el guardián de una promesa celestial? La vida de José, el humilde esposo de María, es un testimonio de cómo lo ordinario se entreteje con lo divino, revelando que los verdaderos héroes a menudo están ocultos a plena vista. ¿Cómo pudo un hombre de tan modesto origen aceptar un papel tan monumental sin vacilar? ¿Qué lo movió a proteger y servir a María y al futuro Mesías con tal devoción? La respuesta yace en su fe inquebrantable y una disposición a seguir la voluntad divina. Incluso cuando superaba todo entendimiento humano, José no solo acepta su papel con valentía, sino que abraza la responsabilidad de una vida entrelazada con el destino del mismo Salvador. Cuando el ángel Gabriel reveló a María que llevaría en su vientre al Hijo del Altísimo, José se encontró en el corazón de una historia divina. En Mateo 1:20 a 21, un ángel se aparece en sueños a José y le asegura: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este evento no solo definía la misión de María, sino que también delineaba el papel crucial de José como su protector y como padre adoptivo del Mesías. A pesar de su papel secundario en los textos, la presencia constante y protectora de José ofrece un testimonio poderoso sobre la vida de servicio. Su ejemplo nos enseña que en los actos de fe y obediencia se encuentran las verdaderas raíces de la influencia divina. Cada paso que José da, guiado por visiones nocturnas y una confianza inquebrantable en su misión, teje su legado en el tapiz más amplio de la historia de la salvación, mostrando que los designios de Dios a menudo se revelan en la quietud de una vida entregada. José nace en un contexto de modestia y sencillez. Su linaje, aunque real, no se manifiesta en palacios o riquezas, sino en la vida diaria de un carpintero en Nazaret. Esta conexión terrenal lo prepara de manera única para su futuro rol como padre terrenal de Jesús. Al igual que su antepasado David, José se levanta de la humildad para cumplir un propósito divino mucho más grande que él. Desde su nacimiento, la profecía ya tejía los hilos de su destino. Las Escrituras en Lucas 2:4 a 5 narran cómo, debido al censo romano, José debe viajar desde Nazaret a Belén, la ciudad de David, cumpliendo así la profecía de Miqueas 5:2, que un gobernante de Israel surgiría de Belén. Este viaje no solo cumple la profecía, sino que también coloca a José y a María en el centro de un evento trascendental: el nacimiento de Jesús. Durante su juventud, José desarrolla habilidades que serían fundamentales para su vida y misión. Aprendiendo el oficio de carpintería, no solo construye objetos de madera, sino también un carácter resiliente y obediente. Estas habilidades y su capacidad para el trabajo duro son cualidades esenciales que Dios utiliza para la crianza y protección de Jesús. A través de su trabajo diario, José enseña a Jesús no solo a moldear la madera, sino también a entender el valor del trabajo honesto y la dedicación. La elección de José por parte de Dios no es casualidad. Su linaje y su carácter lo preparan para una de las misiones más significativas en la historia humana. Al igual que los grandes patriarcas de la Biblia, José es elegido por su fe y su capacidad para servir al plan divino con humildad y valentía. A través de su vida vemos cómo Dios frecuentemente elige lo humilde y lo sencillo para llevar a cabo sus propósitos más grandiosos. El compromiso de José con María representa un acto de fe inquebrantable. Al descubrir que María estaba embarazada, José enfrenta un dilema profundo que pone a prueba su carácter y su devoción. Según Mateo 1:19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Este versículo nos muestra la humanidad de José, su justicia y la profunda compasión que siente por María, aún en circunstancias extraordinariamente complejas. La intervención divina por medio de un ángel en un sueño cambia el curso de sus acciones. El ángel le asegura que el niño que María lleva es del Espíritu Santo y que su nacimiento cumplirá las profecías mesiánicas. Este encuentro sobrenatural, descrito en Mateo 1:20 a 21, no solo disipa sus dudas, sino que refuerza su fe y compromiso con el plan de Dios, llevándolo a aceptar no solo a María, sino también a su misión como padre del Mesías. La decisión de José de casarse con María y asumir la responsabilidad de criar al Hijo de Dios es un testimonio de su carácter obediente y temeroso de Dios. Este acto de fe no es una simple aceptación pasiva, sino una participación activa en la obra redentora de Dios. A través de su matrimonio, José se convierte en un pilar de soporte y protección para María y Jesús, desempeñando un papel crucial en la historia de la salvación. Al acoger a Jesús como su hijo, José no solo cumple con una función paternal terrenal, también se alinea con una misión celestial. Este acto establece una familia que sería el centro de muchos eventos bíblicos clave. En cada paso, la fe de José guía a su familia a través de desafíos y peligros, asegurando que el plan divino para la redención de la humanidad avance sin impedimentos. Su vida se convierte en un espejo de obediencia y confianza en Dios, mostrando que la verdadera fe implica acciones valientes y decisiones comprometidas. La vida de José está marcada por sueños divinos que guían sus decisiones en momentos críticos. El primer sueño que transforma su percepción y su destino ocurre cuando un ángel le revela la naturaleza divina del embarazo de María. Este evento, narrado en Mateo 1:20 a 21, no solo lo tranquiliza, sino que también lo comisiona como el guardián de la mayor esperanza de la humanidad. José responde a esta revelación con una fe extraordinaria. A pesar de las complicaciones sociales y personales que su decisión conlleva, él se aferra a la palabra divina y procede con el matrimonio, protegiendo a María y al futuro Mesías. Este sueño es el primero de varios que José recibiría, cada uno proporcionando dirección y confirmación de su papel en el plan divino. La naturaleza de estos sueños y su impacto en José subrayan la relación especial que tiene con Dios. Al igual que los profetas y patriarcas antes que él, José recibe comunicaciones directas de Dios que guían su camino. Estos momentos no solo fortalecen su carácter, sino que también preparan a su familia para los futuros desafíos que enfrentarían, desde el viaje a Belén hasta la huida a Egipto. Cada sueño que José experimenta lo capacita para liderar a su familia con confianza y propósito divino. En cada decisión que toma, José demuestra que la verdadera obediencia a Dios viene acompañada de acciones concretas y sacrificios personales. Su vida se convierte en un testimonio vibrante de cómo la fe, cuando se actúa con convicción y amor, puede alterar el curso de la historia y cumplir promesas eternas. El censo romano exigido por César Augusto lleva a José y María desde Nazaret a Belén, cumpliendo así la antigua profecía que el Mesías nacería en la ciudad de David. Lucas 2:4 a 5 describen este viaje no solo como un mandato político, sino como un paso crucial en el plan divino. A pesar de las dificultades del viaje, especialmente con María en avanzado estado de gestación, José mantiene su resolución y cuidado hacia su familia. La llegada a Belén y la subsiguiente falta de alojamiento revelan otra faceta de la vida de José, su resiliencia y su habilidad para enfrentar adversidades con fe inquebrantable. El nacimiento de Jesús en un humilde establo, lejos de disminuir, magnifica la importancia de la misión de José.
A través de este acto se destaca la naturaleza mesiánica de Jesús, nacido en la más humilde de las circunstancias, pero destinado a ser rey. José, en su silencio, se convierte en el protector no solo de su familia, sino también de un misterio sagrado que cambiaría el mundo. Su rol como custodio y defensor se manifiesta en cada decisión, desde buscar refugio en un establo hasta su constante vigilancia y cuidado hacia el niño y su madre. Este episodio en Belén no es solo un inicio de una vida nueva para Jesús, sino también un testimonio de la fuerza y la dedicación de un padre que en silencio sostiene el peso del mundo. José asume la monumental tarea de criar a Jesús, no solo como su hijo, sino como el futuro Mesías. Esta responsabilidad no solo implica la educación tradicional, sino también la preparación para un destino trascendental. En cada etapa de la vida de Jesús, desde sus primeros pasos hasta sus primeras palabras, José está presente, ofreciendo guía y protección. A pesar de las limitaciones de información en los textos bíblicos sobre estos años, se puede inferir que José, como carpintero, enseñó a Jesús no solo el oficio, sino también valores como la integridad, el trabajo duro y la compasión. Estas lecciones se reflejan en las enseñanzas posteriores de Jesús, evidenciando la profunda influencia de José en su formación moral y espiritual. El papel de José como educador se destaca en la dedicación con la que cumple su misión. Cada día, a través de acciones y decisiones, modela para Jesús lo que significa vivir una vida de obediencia a Dios. En este contexto, José no solo es un padre terrenal, sino también un mentor espiritual cuyo legado trascendería su propia vida, influenciando las futuras enseñanzas y acciones de Jesús. La vida cotidiana en Nazaret proporciona el escenario para esta formación integral. En esta pequeña comunidad, José y María crean un hogar lleno de amor y fe, un refugio seguro donde Jesús puede crecer y prepararse para su ministerio futuro. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este entorno, guiado por la mano firme y cariñosa de José, es crucial para el desarrollo del carácter de Jesús, preparándolo para los desafíos que enfrentaría más adelante. El peligro acecha cuando el rey Herodes emite una orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén en un intento de eliminar al recién nacido rey de los judíos. Mateo 2:13-14 narra cómo un ángel del Señor aparece nuevamente en sueños a José para advertirle del inminente peligro y ordenarle huir a Egipto con su familia. Esta rápida y obediente respuesta de José subraya su papel protector y su total confianza en las instrucciones divinas. Durante su estancia en Egipto, José se convierte en el guardián de su familia en un entorno extranjero y potencialmente hostil. Este periodo no solo es un tiempo de refugio, sino también de crecimiento personal y espiritual para la familia. La habilidad de José para adaptarse y mantener a su familia segura en circunstancias desconocidas demuestra su fortaleza y resiliencia. Este exilio temporal cumple además una profecía, como se menciona en Oseas 11:1.
De Egipto llamé a mi hijo. Esta estadía en Egipto es simbólica, recordando el exilio del pueblo judío y destacando la continuidad del plan de Dios a través de la historia. José, en su papel de protector, asegura que el Salvador de la humanidad pueda sobrevivir a estas amenazas tempranas en su vida. Al regresar a Israel después de la muerte de Herodes, José demuestra nuevamente su obediencia y prudencia. El ángel le instruye regresar, pero él elige establecerse en Nazaret en lugar de Belén, guiado por visiones y por la voluntad de mantener a su familia fuera del alcance de la influencia de Arquelao, hijo de Herodes y su sucesor, como se narra en Mateo 2:22 a 23. Una vez establecidos en Nazaret, José continúa su vida como carpintero, ofreciendo a Jesús un ejemplo de diligencia y devoción al trabajo. Esta nueva etapa en Nazaret permite a la familia sagrada una vida de mayor anonimato y normalidad, crucial para la seguridad y el desarrollo de Jesús en sus años formativos. Nazaret, descrita como una ciudad de humildad y sencillez, se convierte en el lienzo sobre el cual se pinta la vida diaria de la familia. Lucas 2:52 narra cómo Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, un testimonio del ambiente amoroso y piadoso que José y María cultivaron. En este entorno, José no solo es un proveedor material, sino también un líder espiritual para su familia. Su influencia en el joven Jesús es palpable, preparándolo no solo en habilidades prácticas, sino también en comprensión espiritual y ética. La vida en Nazaret es un período de relativa tranquilidad que fortalece los lazos familiares y profundiza la preparación de Jesús para su futuro ministerio. El compromiso de José con su comunidad y su fe se reflejan en su participación en la sinagoga local y en las festividades religiosas, elementos fundamentales en la educación judía de Jesús. Esta integración en la comunidad no solo proporciona un entorno de apoyo, sino también un marco para la enseñanza y el aprendizaje mutuo, destacando la importancia de la comunidad en la vida espiritual. Uno de los pocos eventos de la infancia de Jesús documentados en las Escrituras es su visita al Templo de Jerusalén a los 12 años, descrito en Lucas 2:41 a 50. Este evento es significativo tanto para Jesús como para José, quien, junto con María, experimenta la angustia de perder a su hijo durante 3 días y luego la admiración al encontrarlo entre los maestros, discutiendo asuntos teológicos con una madurez sorprendente. Esta experiencia en el templo revela la creciente comprensión de Jesús de su identidad y misión divina. Su respuesta a María y José: ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar?, no solo confirma su conciencia de su filiación divina, sino también desafía las expectativas de sus padres terrenales. Este momento es un punto de inflexión que muestra la evolución de la relación entre Jesús y sus padres, especialmente José, quien debe reconciliar su papel protector con la misión única de Jesús. Este evento también refuerza el entendimiento de José sobre la misión especial de Jesús. A través de esta experiencia, José se da cuenta más profundamente de que su hijo está destinado a algo mucho mayor que la vida de un carpintero en Nazaret. Este reconocimiento marca una transición en su paternidad, de guiar a Jesús en lo práctico a apoyarlo en su desarrollo espiritual y teológico. La participación de Jesús en las discusiones del templo no solo impresiona a los eruditos presentes, sino también a sus padres, proporcionando una vislumbre del impacto que Jesús tendría en el mundo. Este momento en el templo subraya la dualidad de Jesús como ser divino y humano, y destaca la importancia de la preparación que José y María le han proporcionado hasta este punto.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la narrativa de la vida de José en los Evangelios concluye con el relato del templo, sin detalles adicionales sobre sus últimos años o su muerte. Esta ausencia de información ha llevado a muchas especulaciones y tradiciones sobre el final de su vida. La tradición cristiana sugiere que José falleció antes del inicio del ministerio público de Jesús, basado en su ausencia durante los eventos posteriores narrados en los Evangelios. La última mención de José en los textos sagrados, sin embargo, no disminuye la importancia de su papel en la vida de Jesús y en el plan de salvación. A través de su vida, José proporciona un modelo de humildad, obediencia y fe inquebrantable. Su influencia en Jesús, desde la infancia hasta la adolescencia, prepara al Mesías para enfrentar su misión redentora. Aunque los detalles de su muerte son desconocidos, el impacto de José en la vida temprana de Jesús es indiscutible. Como padre terrenal, su amor, guía y protección ayudaron a moldear al Salvador del mundo. Su legado perdura en las enseñanzas y el ministerio de Jesús, reflejando su devoción y fidelidad a los propósitos de Dios. La vida y el ministerio de Jesús no pueden entenderse completamente sin reconocer el papel fundamental de José. Aunque su presencia en los Evangelios disminuye, su impacto es perdurable. José representa la fidelidad silenciosa pero poderosa que caracteriza a muchos que juegan roles cruciales en el fondo de los grandes dramas divinos. Su vida y su legado continúan inspirando a generaciones de creyentes a vivir con integridad y fe. En Nazaret, José ejerce su oficio de carpintero, un trabajo que no solo provee para su familia, sino que también sirve como un aula para la enseñanza de Jesús. Cada día en el taller, José comparte con Jesús las habilidades de la carpintería, infundiéndole no solo el arte del trabajo manual, sino también el valor del esfuerzo y la integridad. Esta transmisión de habilidades y valores es fundamental para el desarrollo del carácter de Jesús. La vida en Nazaret ofrece un escenario de normalidad y simplicidad, lejos de la mirada pública. Aquí, José y María nutren un hogar lleno de amor y respeto por las tradiciones judías, inculcando en Jesús una profunda reverencia por las Escrituras y las fiestas religiosas. La participación de la familia en eventos comunitarios y rituales religiosos es constante, proporcionando a Jesús un sentido de pertenencia y una comprensión de su herencia cultural y espiritual. José, como figura paterna, juega un papel crucial en la orientación espiritual de Jesús. A través de su ejemplo de piedad, oración y observancia de la ley mosaica, José establece un modelo de conducta que Jesús emularía en su vida adulta. Este ambiente de fe viva ayuda a Jesús a entender su identidad y misión, preparándolo para los desafíos futuros de su ministerio. La cotidianidad en Nazaret es también un periodo de crecimiento personal para José, quien, a través de su interacción diaria con Jesús, profundiza su propia comprensión de la fe. Este tiempo refuerza los lazos familiares y fortalece la unidad y la cohesión de la familia, haciendo de su hogar un refugio de estabilidad y amor. La vida en Nazaret, aunque aparentemente tranquila, es rica en enseñanzas y momentos significativos que forman la base del ministerio público de Jesús. El episodio en el Templo de Jerusalén, cuando Jesús tiene 12 años, es un momento definitorio tanto para él como para José. Este evento, descrito en Lucas 2:41-50, ocurre durante la festividad de la Pascua, una ocasión para la peregrinación y la celebración familiar. José,
junto con María, supervisa este viaje ritual, subrayando su compromiso con la tradición y la educación religiosa de Jesús. Al perder a Jesús y luego encontrarlo discutiendo con los maestros en el templo, José y María experimentan una mezcla de angustia y asombro. Esta situación revela la creciente conciencia de Jesús de su misión divina, como lo indica su respuesta a su madre. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Este momento es un punto de inflexión que muestra el inicio de la transición de Jesús hacia su identidad pública y su vocación. José, enfrentando el desafío de guiar a un hijo que es consciente de su llamado divino, maneja la situación con una mezcla de prudencia y respeto por la misión de su hijo. Su reacción ante la sabiduría y madurez de Jesús refuerza su papel como protector y mentor, pero también como alguien que aprende del propósito divino de su hijo. Este evento en el templo sirve como un recordatorio de que su hijo está destinado a una misión más grande que cualquier enseñanza tradicional que pueda ofrecer. La comprensión y aceptación de José de la misión especial de Jesús se profundiza tras este incidente. Aunque este momento trae a la luz la naturaleza única de Jesús, también fortalece la relación entre padre e hijo, pues José continúa apoyando y protegiendo a Jesús mientras crece en sabiduría y estatura. Este episodio destaca cómo José, a través de su amor y guía constante, prepara a Jesús para enfrentar el mundo y cumplir su destino divino. José desaparece de la narrativa bíblica después del incidente en el templo, con poca información sobre los años siguientes. Esta ausencia ha sido objeto de mucha especulación y análisis. Tradicionalmente, se cree que José pudo haber fallecido antes de que Jesús comenzara su ministerio público, dado que no hay mención de él durante esos eventos cruciales. La última mención de José nos deja con un legado de fe, obediencia y humildad. Su vida, aunque no ampliamente documentada en las Escrituras, es un testimonio de su papel crucial como el custodio terrenal del Mesías. A través de su liderazgo silencioso y su dedicación, José proporcionó un ambiente estable y amoroso que permitió a Jesús prepararse para su ministerio. La influencia de José en Jesús es una faceta crucial de la educación y formación del Mesías. Como padre terrenal, José inculcó en Jesús los valores de la justicia, la compasión y la piedad. Aunque no esté presente en los relatos de la vida pública de Jesús, el impacto de su crianza y sus enseñanzas resuena a través de las acciones y palabras de Jesús. La figura de José continúa siendo una fuente de inspiración y veneración en la tradición cristiana. Su vida ejemplifica cómo la fe y la devoción en las responsabilidades diarias pueden tener un impacto eterno. Aunque su historia concluye sin fanfarria en las Escrituras, su legado como protector, educador y hombre de fe perdura, influenciando a generaciones futuras de creyentes. La figura de José, aunque discreta en los textos bíblicos, es monumental en la historia de la salvación. Su vida de servicio silencioso y su obediencia a la voluntad de Dios proporcionan un modelo de paternidad piadosa y liderazgo humilde. A través de su ejemplo, aprendemos el valor de la fe activa y del compromiso inquebrantable con los mandatos divinos. José nos enseña que el verdadero liderazgo a menudo no se manifiesta a través de actos grandiosos, sino a través de la constancia en las responsabilidades cotidianas. Su papel como custodio del Redentor del mundo subraya la importancia de la fidelidad y la integridad en todas las facetas de la vida. A través de su vida, vemos cómo las acciones guiadas por la fe pueden preparar el camino para eventos de significado trascendental. La devoción de José a su familia y su fe inquebrantable en las promesas de Dios son pilares que sostienen su legado.
Al crear a Jesús, no solo estaba cumpliendo un deber terrenal, sino que estaba participando activamente en el plan divino de redención. Esta perspectiva transforma la comprensión de su vida de una existencia ordinaria a una de impacto celestial. El legado de José perdura en la enseñanza cristiana como un ejemplo de virtud y obediencia. Su vida es un testimonio de que la grandeza en el reino de Dios a menudo se encuentra en el servicio humilde y en la fidelidad a los llamados de Dios, sin importar cuán ordinarios o extraordinarios sean estos. En José encontramos un héroe silencioso cuya vida resuena con lecciones de gracia, fuerza y compromiso divino. San José es venerado como el patrón de los padres y las familias, un reconocimiento a su papel fundamental como protector y proveedor de la Sagrada Familia. Su figura trasciende la vida doméstica de Nazaret, ofreciendo un modelo de paternidad que combina la firmeza, la ternura y una fe inquebrantable. En el contexto de las enseñanzas cristianas, José representa la virtud de la responsabilidad paternal, guiando a su familia con un compromiso devoto y amoroso. El papel de José como padre adoptivo de Jesús destaca la importancia de la paternidad espiritual y física en la formación de los individuos. Al asumir esta responsabilidad, no solo cumplió con un deber terrenal, sino que también participó activamente en la misión divina de Jesús. Este acto de aceptación y amor es un testimonio poderoso para todas las familias, demostrando que el verdadero liderazgo familiar se basa en la guía espiritual y el apoyo incondicional. La Iglesia celebra a San José, especialmente el 19 de marzo, el Día de San José, una festividad que honra su vida y legado. Este día se observa con misas especiales y oraciones, recordando su dedicación y su papel como modelo de virtudes masculinas en el hogar. La devoción a San José se extiende a lo largo de la liturgia y la oración personal, donde muchos buscan su intercesión como protector de las familias. La influencia de San José en la vida espiritual y la formación de Jesús proporciona una base sólida para entender cómo la paternidad consciente y dedicada puede moldear el futuro de los niños. En él, las familias encuentran un patrono que comprende los desafíos y las alegrías de la crianza, un santo que ofrece esperanza y guía en los momentos de incertidumbre y dificultad. José es, sin duda, una de las figuras más subestimadas de la narrativa bíblica, pero su impacto es profundamente significativo. A través de su vida vemos la manifestación de la fe práctica. Un hombre que responde con acción y confianza ante las promesas de Dios. Su historia es una parte esencial del misterio de la encarnación, proporcionando el contexto humano en el cual Jesús creció y se desarrolló. La obediencia y humildad de José, evidenciadas en su aceptación del mensaje angelical y su cuidado hacia María y Jesús, resaltan su carácter y su papel en el plan divino. A través de él, aprendemos que los planes de Dios a menudo incluyen a personas comunes, llamadas a realizar actos extraordinarios de fe. José demuestra que la santidad se alcanza no a través de milagros ostentosos, sino mediante la fidelidad en las responsabilidades diarias. La narrativa de José también nos enseña sobre la providencia y la guía divina. Cada paso que dio fue un acto de fe que contribuyó directamente a la protección y formación del Mesías. Esta interacción entre lo humano y lo divino en la vida de José ofrece una perspectiva profunda sobre cómo Dios actúa en y a través de nuestras vidas ordinarias. Finalmente, la vida de José es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la paternidad y el liderazgo familiar en el desarrollo espiritual y moral de las próximas generaciones.
En José encontramos un modelo atemporal de integridad y dedicación que sigue resonando en la vida de innumerables personas en todo el mundo. La historia de José culmina sin mucha fanfarria en las Escrituras, pero su influencia perdura mucho más allá de su tiempo en la tierra. Como custodio del Redentor, José jugó un papel crucial en los primeros años de Jesús, impactando directamente en la misión redentora de Cristo. Su legado vive en la forma en que los cristianos comprenden y valoran la paternidad, la obediencia y la fe. San José sigue siendo una figura de profunda reverencia, particularmente en tiempos de dificultad, donde su ejemplo de firmeza, prudencia y cuidado ofrece consuelo y guía. Su vida nos recuerda que, en la gran narrativa de la fe, los roles que a menudo parecen secundarios son, en realidad, fundamentales para el cumplimiento de los propósitos divinos. El modelo de vida que José ofrece es especialmente relevante en el contexto contemporáneo, desafiando a padres y líderes familiares a adoptar roles activos y conscientes en la formación de sus hijos y comunidades. La devoción a José como un modelo de virtudes humanas y espirituales subraya su relevancia continua en la fe cristiana. En última instancia, la figura de José enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, mostrando cómo la fe, la obediencia y el amor silencioso son poderosas fuerzas que moldean la historia humana y divina. Su vida es un testimonio de que en los actos cotidianos de cuidado y compromiso se encuentran las semillas de lo trascendental. ¿Cómo se gestó la conspiración que llevaría a Jesús hacia su trágico final en la cruz? El relato se inicia en una Jerusalén cargada de tensión, donde el poder y la religión se entrelazaban de manera delicada. Anás y Caifás, figuras clave en este drama, lideraron un complot que cambiaría el curso de la historia. Era un tiempo de intensa inquietud religiosa y política. Los líderes religiosos, guardianes de la tradición y la ley, veían en Jesús una amenaza para su autoridad y el orden vigente. Las enseñanzas y milagros de Jesús atraían a multitudes y su voz resonaba con una autoridad que competía con la de los sacerdotes y escribas. Anás y Caifás, preocupados por la influencia creciente de Jesús y las posibles insurrecciones que esto podría incitar, lo que atraería el castigo del Imperio Romano, empezaron a diseñar un plan. Su intervención sería decisiva para poner fin a todo, incluyendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así, sus acciones iniciaron una serie de eventos que no solo definieron la vida de Jesucristo, sino también la de toda la humanidad. ¿Estaba todo predestinado? ¿Cuál era el papel de estos hombres? ¿Se opusieron a Dios o actuaron conforme a su voluntad? En el video de hoy lo exploraremos. He realizado un análisis profundo y meticuloso para explicar cómo dos figuras influyentes transformaron la historia con sus decisiones y a su vez enfrentaron las repercusiones. Ellos tenían un objetivo claro: aprehender a Jesús, acusarlo de blasfemia y subversión y suprimirlo. La intriga se tejía en las sombras, mientras la ciudad seguía su rutina habitual, ajena al drama que se gestaba. ¿Quiénes eran estos hombres que desempeñaron un papel crucial en la sentencia de Jesús? Comparte este video con cuantas personas puedas. Es nuestro deber, como fieles seguidores de la palabra de Dios, propagar sus enseñanzas. Envíalo a alguien especial, ya sea por WhatsApp, Telegram o incluso Facebook. Conoces toda la historia y lo que realmente sucedió. Anás, el ex sumo sacerdote, y su yerno Caifás, el sumo sacerdote actual, eran figuras de autoridad indiscutible en la sociedad judía. Su influencia se extendía más allá de lo religioso, llegando a las esferas políticas y sociales. Anás, el patriarca, era conocido por su sagacidad y su capacidad para mantener el control dentro de su familia, asegurando que sus descendientes también se hicieran con el puesto de sumo sacerdote.
Su influencia continuó incluso después de abandonar el cargo, actuando a menudo como la fuerza detrás del poder. Caifás, por otro lado, compartía la visión de Anás y no vacilaba en usar su posición para conservar el poder y la estabilidad de su clase sacerdotal. Era pragmático, dispuesto a tomar medidas arduas por lo que veían como el bien común. Juntos, estos dos hombres establecieron una alianza poderosa, resueltos a defender su dominio a toda costa. La conspiración para acusar y condenar a Jesús no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una deliberación cuidadosa y estratégica. Anás y Caifás, conscientes del creciente seguimiento de Jesús, comenzaron a sentir la presión de actuar. Veían en él no solo un desafío a su autoridad, sino también un peligro potencial para la delicada relación con el poder romano. Reuniones secretas se realizaban bajo el velo de la noche, en las que se urdían estrategias y se buscaban maneras de incriminar a Jesús por alguna palabra o acción que pudiera interpretarse como blasfemia o sedición. La red de espionaje y vigilancia se desplegaba por toda Jerusalén, buscando cualquier pretexto para detenerlo. El propósito era claro: retratar a Jesús como un agitador que amenazaba con desestabilizar el orden vigente, poniendo en riesgo no solo la autoridad religiosa de los sacerdotes, sino también la paz bajo el control romano. Este era el pretexto ideal para legitimar su captura y condena, un plan ejecutado con meticulosidad y frialdad. El juicio a Jesús se convirtió en una exhibición de injusticia y manipulación. En la oscuridad de la noche, en un proceso apurado y lleno de irregularidades, Jesús fue presentado primero ante Anás y luego ante Caifás, donde se congregaron los principales sacerdotes y el Sanedrín completo. Se buscaba pruebas para condenar a Jesús a muerte, pero no conseguían encontrarlas, incluso con la presencia de muchos testigos falsos. La tensión impregnaba el ambiente, con múltiples acusaciones que se lanzaban pero ninguna se sostenía. Finalmente, emergió una acusación que capturó la atención general. Jesús había declarado que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Este fue el punto decisivo, interpretado como blasfemia, un desafío directo no solo a la autoridad religiosa, sino también al corazón mismo del judaísmo. Caifás, aprovechando un momento oportuno, interrogó a Jesús sobre si él era el Mesías, el Hijo de Dios, a lo que Jesús respondió afirmativamente, sellando así su destino. El proceso judicial, lejos de ser justo o imparcial, fue una farsa diseñada para concluir con un veredicto ya determinado: la condena de Jesús. La sentencia estaba predeterminada y lo que siguió fue solo un espectáculo para validar su ejecución. Los sacerdotes y los presentes proclamaron que Jesús merecía la muerte, marcando el inicio de los eventos que llevarían a su crucifixión. Ante las acusaciones y el juicio injusto, Jesús mantuvo su dignidad y firmeza. Frente al interrogatorio directo de Caifás, Jesús no evadió ni negó su identidad o su propósito. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y la promesa de que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo, fue una proclamación de su autoridad divina, a pesar del entorno hostil y condenatorio. Esta respuesta no solo fue vista como blasfemia por los presentes, sino que también reforzó la determinación de sus acusadores para llevarlo a la muerte. Jesús, plenamente consciente del costo de sus palabras y acciones, optó por permanecer fiel a su misión y verdad, incluso ante la muerte próxima. Su valentía y fe inalterables en ese momento crítico destacan su carácter y propósito divino. El enfrentamiento entre Jesús y el sumo sacerdote no fue solo un intercambio de palabras, sino un choque de visiones sobre la fe, la autoridad y el destino de Israel.
Jesús representaba un reto radical a las estructuras de poder religioso y a las expectativas mesiánicas de aquel tiempo. Su juicio y respuesta ante el sumo sacerdote señalaron un momento decisivo en la narrativa de la pasión, un punto de inflexión que llevó al clímax de la historia de redención. La acusación de blasfemia contra Jesús no solo culminó su juicio, sino que también marcó el inicio de su condena. En un contexto donde la religión y la ley estaban estrechamente vinculadas, ser acusado de blasfemia representaba un crimen que acarreaba la pena más extrema, la muerte. La afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios dentro del contexto de la sociedad judía de aquel tiempo fue percibida como una transgresión flagrante de la autoridad divina, un acto inexcusable a los ojos del Sanedrín. Después de ser declarado culpable de blasfemia, el destino de Jesús quedó irrevocablemente determinado. No existía la posibilidad de revisar la sentencia. El sumo sacerdote y el consejo ahora tenían la justificación necesaria para ratificar su decisión ante el pueblo y, aún más crucial, ante las autoridades romanas, quienes tenían la última palabra en la ejecución de la pena. La crucifixión, un castigo impuesto a los criminales y subversivos más odiados, se perfilaba como el fin para Jesús. Este episodio no solo marcó la condenación de Jesús, sino también el clímax de la conspiración orquestada por Anás y Caifás. La sentencia de muerte no solo juzgaba a Jesús, sino que también reflejaba un agudo conflicto religioso y social. Representaba un esfuerzo por eliminar lo que consideraban una amenaza a su autoridad y al orden existente, pero irónicamente estaba poniendo en marcha la culminación de la profecía y la ejecución del plan divino de redención. Anás y Caifás son figuras destacadas en la historia bíblica, no solo como opositores de Jesús, sino también como ejemplos de cómo el poder y la autoridad pueden ser abusados. Estos sumos sacerdotes ejemplificaban el liderazgo religioso en un periodo de intensa agitación, pero su legado se recuerda principalmente por su involucramiento en la condena de Jesús. La complejidad de sus personalidades y acciones proporciona una perspectiva sobre las tensiones y desafíos de su tiempo. En su interacción con Jesús, Anás y Caifás se muestran como personajes que, a pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras y su devoción al templo, fallaron en reconocer la llegada del Mesías que las propias Escrituras anunciaban. Estaban más enfocados en mantener su poder y el status quo que en la esencia verdadera de la fe que pretendían liderar. Este contraste entre su posición religiosa y sus actos resalta la advertencia contra la hipocresía y el mal uso del poder. La historia de Anás y Caifás y su enfrentamiento con Jesús es un recordatorio crucial dentro del cristianismo sobre los peligros del legalismo, la corrupción y el alejamiento de la fe auténtica. Sirven como un estudio de caso sobre lo que ocurre cuando los líderes religiosos se apartan del camino de la justicia y la misericordia, un tema que resuena a través de las Escrituras y en el pensamiento cristiano moderno. La autoridad de Anás y Caifás no se limitaba a su rol en el juicio de Jesús. Extendía sus raíces profundamente en la vida religiosa y social de Jerusalén a través de su control sobre el templo, el centro neurálgico de la fe judía. El templo no era solo un lugar de adoración, era también el corazón político y económico de la nación, donde se realizaban sacrificios, se pagaban diezmos y ofrendas y se tomaban decisiones clave para la comunidad. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, el templo también se convirtió en un centro de comercio y actividad económica, donde se cambiaban monedas y se vendían animales para sacrificio. La mercantilización del templo fue una de las causas principales del enfrentamiento de Jesús con las autoridades cuando echó a los comerciantes y cambistas, acusándolos de transformar la casa de oración en un antro de ladrones.
Este acto de Jesús no solo desafiaba el control económico de Anás y Caifás sobre el templo, sino también su liderazgo espiritual. Anás y Caifás, como custodios del templo, eran responsables de preservar la sacralidad y el orden del lugar más santo del judaísmo. Sin embargo, su administración del templo demostraba una inclinación más hacia la ganancia y el poder político que hacia la auténtica adoración y devoción. Este conflicto de intereses los colocó en un curso de colisión directa con Jesús, cuyas enseñanzas y acciones impugnaban sus prácticas. La influencia de Anás y Caifás en el templo no solo evidencia su poder y autoridad en la Jerusalén de aquel entonces, sino que también refleja las tensiones continuas entre el liderazgo religioso y los verdaderos profetas a lo largo de la historia bíblica. Su legado en el templo es un recordatorio de que la verdadera adoración va más allá de rituales y sacrificios externos. Requiere un corazón dedicado a la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. El dominio de Anás y Caifás sobre Jerusalén no se restringía solo al control del templo, abarcaba una influencia considerable en los asuntos políticos y religiosos de la ciudad, en una época dominada por la ocupación romana que imponía una carga significativa sobre el pueblo judío. La colaboración entre las autoridades romanas y los líderes judíos era crucial para mantener el orden y la estabilidad. Anás y Caifás, en este equilibrio de poder delicado, fungían como intermediarios entre Roma y el pueblo judío. Su capacidad para manejar estas dinámicas de poder complejas les permitía sostener su posición de liderazgo, pero también los hacía vulnerables. Su colaboración con los romanos era percibida por muchos en la comunidad judía como una traición a su fe y a su nación. Este sentimiento de descontento se intensificaba por su participación en la condena de Jesús, quien era considerado por sus seguidores no solo como un maestro y profeta, sino también como el Mesías anhelado que liberaría a Israel. La interacción entre el poder político y religioso en Jerusalén, personificada en las figuras de Anás y Caifás, es un testimonio de los dilemas y contradicciones de la época. Su historia ofrece una reflexión sobre la complejidad de liderar en tiempos de ocupación y represión, y sobre las difíciles decisiones que a veces se toman en nombre de la paz y la estabilidad, pero que pueden resultar en injusticia y conflicto. Anás, como figura patriarcal, no solo ejerció una influencia significativa durante su tiempo como sumo sacerdote, sino que también estableció un legado duradero a través de su familia. 5 de sus hijos, así como su yerno Caifás, ocuparon el cargo de sumo sacerdote, una hazaña sin precedentes que testimonia su poder y la astucia política de la familia. Este legado sacerdotal no solo consolidó su dominio sobre los asuntos religiosos en Jerusalén, sino que también aseguró que su influencia perdurara más allá de su propio mandato. La dinastía sacerdotal de Anás es un ejemplo de cómo el poder y la autoridad pueden ser mantenidos y transmitidos dentro de una familia en el contexto de una sociedad altamente estratificada y teocrática. Sin embargo, este control hereditario del sumo sacerdocio también suscitó críticas y controversias, ya que muchos lo veían como una corrupción de la verdadera intención y espíritu del liderazgo religioso, que debería centrarse más en el carácter y la integridad moral que en el linaje o la influencia política. El influjo de esta dinastía se percibió no solo en la estructura del poder religioso en Jerusalén, sino también en cómo el pueblo judío veía a sus líderes espirituales. A medida que el poder se consolidaba en las manos de unos pocos, la brecha entre los líderes religiosos y las verdaderas necesidades espirituales de la comunidad parecía ensancharse,
contribuyendo eventualmente a tensiones y descontentos. El legado de Anás, aunque impresionante desde una perspectiva de influencia y continuidad, suscita preguntas importantes sobre la esencia del liderazgo espiritual y la responsabilidad hacia Dios y hacia el pueblo. A través de su relato, se nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la autoridad y la humildad, el poder y el servicio. La historia de Anás y su linaje muestra que el auténtico liderazgo no se evalúa por el poder acumulado, sino por la habilidad para guiar con equidad, compasión y lealtad a los preceptos divinos. Esta intrincada mezcla de poder, religión y política en la que Anás desempeñó un papel central, no solo refleja las luchas internas de la sociedad judía bajo dominio romano, sino también los desafíos perpetuos que enfrentan todos los líderes religiosos. La narrativa de Anás y su legado sacerdotal sirve como recordatorio de que el liderazgo espiritual verdadero requiere constante autoexamen, un compromiso con la justicia y la búsqueda persistente de la voluntad de Dios, más allá de ambiciones personales o familiares. El matrimonio entre Caifás y la hija de Anás no fue simplemente una unión familiar, fue una alianza estratégica que reforzó el poder e influencia de ambas familias en la Jerusalén del primer siglo. Este enlace matrimonial simbolizaba la fusión de dos de las más poderosas dinastías sacerdotales, fortaleciendo una red de influencia religiosa y política que dominaría el Sanedrín y, por extensión, los asuntos espirituales y sociales de su tiempo. Caifás, al unirse en matrimonio con la hija de Anás, no solo consolidó su posición como sumo sacerdote, sino que también garantizó la perpetuación del legado sacerdotal de su suegro. Esta alianza entre familias no solo era típica en la política de aquellos tiempos, sino que también servía como una táctica efectiva para preservar el poder y el control dentro de un grupo selecto, asegurando que los intereses y la autoridad de ambos clanes se mantuvieran sólidos ante desafíos tanto internos como externos. El matrimonio de Caifás con la familia de Anás es también un reflejo de cómo las prácticas políticas y las ambiciones se entrelazaban con la vida religiosa en Jerusalén. Este entrelazamiento de poder religioso y político a través de lazos matrimoniales subraya la compleja dinámica de poder que Jesús enfrentó durante su ministerio. A través de esta unión, Anás y Caifás no solo fortalecieron su posición en la sociedad judía, sino que también se aseguraron de que cualquier desafío a su autoridad pudiera ser enfrentado con una frente unida. La dinastía sacerdotal establecida por Anás y perpetuada a través de Caifás ejerció una influencia profunda y duradera en el curso de los eventos religiosos y políticos en Jerusalén. Controlando el sumo sacerdocio durante décadas, esta familia no solo dictó las prácticas y políticas del templo, sino que también jugó un papel crucial en la interacción con las autoridades romanas. Su capacidad para mantener el poder dentro de la familia subraya la habilidad política y la astucia que caracterizaron su liderazgo. A través de esta dinastía, observamos cómo el poder religioso puede ser empleado para objetivos políticos y cómo las decisiones de unos pocos impactan la fe y la vida de muchos. La influencia de esta familia trascendía la gestión del templo y la ejecución de rituales. Abarcaba la regulación de la ley, el orden social y la economía de Jerusalén. Su dominio sobre aspectos cruciales de la vida judía les permitía ejercer un control casi ilimitado, configurando la religión y la política según sus propios beneficios. No obstante, esta acumulación de poder también provocó resentimiento y resistencia, tanto dentro de la comunidad judía como entre aquellos que veían en Jesús un símbolo de reforma y esperanza.
La dinastía sacerdotal se erigió como un emblema de los abusos y riesgos del poder concentrado, ofreciendo una lección histórica sobre los peligros de entrelazar demasiado el poder religioso y político, particularmente cuando se desvía de los principios de equidad y servicio comunitario. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo evidenció el poder divino de Jesús, sino que también se convirtió en un momento decisivo en su ministerio, incrementando la hostilidad de las autoridades religiosas hacia él. Este acto milagroso capturó la atención tanto del pueblo como de los líderes, pero mientras muchos veían en Jesús la promesa de redención, Anás, Caifás y sus aliados percibían una amenaza creciente a su poder y control. La reacción de las autoridades religiosas al milagro de Lázaro fue inmediata y estratégica. Ante el creciente seguimiento de Jesús y el potencial de su ministerio para alterar el delicado equilibrio de poder en Jerusalén, Anás y Caifás convocaron una reunión del Sanedrín. Fue en este contexto donde se decidió que Jesús debía ser arrestado y eliminado, considerando su influencia como una amenaza tanto espiritual como política. El milagro de Lázaro, por ende, se convirtió en el catalizador que intensificó los esfuerzos de las autoridades sacerdotales para confrontar directamente a Jesús. Este acontecimiento también marcó un cambio notable en la percepción pública de Jesús. De ser un maestro y sanador itinerante, pasó a ser reconocido como una figura mesiánica con el poder no solo de curar a los enfermos y expulsar demonios, sino también de superar la muerte misma. Para muchos, esto reafirmó las expectativas mesiánicas que tenían sobre Jesús, aumentando su popularidad entre la gente. Sin embargo, este ascenso en su popularidad solo sirvió para inquietar aún más a las autoridades judías, quienes temían perder su poder e influencia tanto sobre el pueblo como frente al dominio romano. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no solo fue un milagro que demostró la autoridad divina de Jesús sobre la vida y la muerte, sino también el evento que precipitó su confrontación final con las autoridades judías. Este acto milagroso, que debería haber sido motivo de celebración y fe renovada, se convirtió en un signo de división y conflicto, resaltando la creciente tensión entre Jesús y el establecimiento religioso de la época. En medio de la creciente tensión y el debate sobre cómo manejar la amenaza que Jesús representaba, Caifás, el sumo sacerdote, pronunció una profecía que encapsularía la trágica ironía del destino de Jesús. En una reunión del Sanedrín, Caifás argumentó que era mejor que un hombre muriera por el pueblo que no que toda la nación pereciera. Aunque sus palabras fueron pronunciadas con una intención pragmática y política, pretendiendo justificar la condena de Jesús para preservar el status quo y evitar la ira romana, su declaración llevaba una verdad profunda y espiritual que él mismo no comprendía. La predicción de Caifás, aunque impulsada por su deseo de retener el poder y el orden, coincidió inesperadamente con el propósito divino de la misión de Jesús. Jesús no solo iba a morir por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, entregando su vida como un sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. En este aspecto, las declaraciones de Caifás reflejaron el diseño redentor de Dios, a pesar de las intenciones malintencionadas detrás de sus palabras. Este suceso demuestra la complejidad de los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Incluso aquellos que se opusieron a él y trabajaron por su muerte, sin darse cuenta, ayudaron a realizar su misión redentora. La profecía de Caifás ilustra cómo, dentro del amplio esquema de la historia de la salvación, los designios humanos pueden ser utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito divino. La muerte de Jesús,
aunque planeada por personajes como Anás y Caifás con motivos mundanos, se transformó en el vehículo a través del cual se extendió la salvación a toda la humanidad. La misión y las enseñanzas de Jesús desafiaron directamente las estructuras de poder religioso y social de su época. Mediante parábolas y actos simbólicos, Jesús cuestionó las interpretaciones estrictas de la ley, poniendo énfasis en la justicia, la misericordia y la humildad en su lugar. Su mensaje de amor y perdón, sumado a su trato con los marginados y pecadores, contrastaba marcadamente con el legalismo y el elitismo de los líderes religiosos, incluyendo a fariseos y saduceos. Este enfrentamiento no se limitaba a discrepancias teológicas. Era una contienda por el alma de la fe judía y su aplicación práctica en la vida cotidiana de las personas. Jesús denunció abiertamente la hipocresía y la corrupción que observaba en el liderazgo religioso, especialmente en su administración del templo, al que criticó por ser tratado como un mercado. Sus acciones, como la purificación del templo, no solo retaron a las autoridades religiosas, sino que también amenazaron el delicado equilibrio de poder y la relación con el Imperio Romano. La hostilidad hacia Jesús se intensificó conforme su popularidad crecía entre la gente común. Los líderes religiosos, preocupados tanto por la pérdida de su influencia como por la posible respuesta romana ante un movimiento popular, se sintieron cada vez más compelidos a tomar medidas contra él. Las enseñanzas y milagros de Jesús, aunque atraían a multitudes, también lo colocaban en un curso de colisión inevitable con las fuerzas del orden establecido, tanto judías como romanas. El arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní marca la culminación de la trama orquestada por los líderes religiosos y la traición de uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote. Este momento crítico fue el resultado de una serie de eventos cuidadosamente planeados y ejecutados por las autoridades religiosas, que finalmente encontraron la manera de aprehender a Jesús lejos de las multitudes, evitando así cualquier posible levantamiento popular. La noche de su arresto, Jesús estaba plenamente consciente de lo que le esperaba. Sus oraciones en Getsemaní revelan su angustia ante el sufrimiento venidero, pero también su sumisión a la voluntad del Padre. La traición con un beso por parte de Judas simboliza no solo la traición personal, sino también el rechazo por parte del sistema que Jesús vino a reformar. Su arresto no fue un acto de justicia, sino una manifestación de las maquinaciones políticas y religiosas destinadas a silenciar una voz disruptiva. La captura de Jesús puso en marcha los eventos de su juicio y crucifixión. A pesar de la clandestinidad y rapidez con la que se llevó a cabo, el arresto de Jesús fue un momento de profunda significación teológica, cumpliendo las Escrituras y subrayando su rol como el Mesías sufriente. Este acto no solo evidenció la resolución de las autoridades para conservar su influencia, sino que también subrayó el sacrificio y la devoción de Jesús hacia la humanidad. La entrega de Jesús a Poncio Pilato, el prefecto romano, marcó el traspaso del caso de las manos de las autoridades judías a la administración colonial romana. Aunque los líderes religiosos deseaban la muerte de Jesús, solo la autoridad romana poseía el poder para llevar a cabo tal sentencia. Pilato se encontró en el centro de un complicado entramado de presiones políticas y religiosas, enfrentándose a la decisión de condenar a un hombre que él mismo consideró inocente. El proceso ante Pilato reveló las fricciones entre el dominio romano y los líderes judíos. Aunque Pilato intentó inicialmente liberar a Jesús, la presión política y las amenazas de disturbios y de ser acusado de traición a César lo colocaron en una posición insostenible. La exigencia de crucifixión por la multitud
incitada por los líderes religiosos, demostró cómo la política y el poder podían distorsionar la justicia. Pilato, mediante un gesto simbólico de lavarse las manos, trató de desligarse del veredicto de Jesús, pero su decisión final de autorizar la crucifixión ilustró la complejidad de gobernar bajo el Imperio Romano, donde mantener la paz a menudo implicaba compromisos morales. Este juicio ante Pilato destaca no solo el conflicto entre la justicia divina y la humana, sino también la ironía de un sistema que, en su intento por preservar el orden y la estabilidad, ejecutó uno de los actos de injusticia más grandes de la historia. La figura de Pilato ha quedado como emblema de indecisión y complicidad ante la maldad, recordándonos la importancia de la integridad y el valor moral, especialmente en posiciones de autoridad. La participación de Pilato en la pasión de Jesús refleja cómo las trayectorias de figuras históricas pueden entrelazarse con los designios divinos. Aunque Pilato buscó eludir la responsabilidad por la muerte de Jesús, su rol en la crucifixión es un sombrío recordatorio de que las decisiones de los líderes pueden tener repercusiones eternas, tanto para ellos como para la humanidad. La crucifixión, una de las formas de ejecución más crueles y denigrantes del mundo antiguo, enfatizó la magnitud del sufrimiento que Jesús estaba dispuesto a soportar por amor a nosotros. En el Gólgota, el lugar conocido como la Calavera, Jesús fue crucificado entre dos ladrones, cumpliendo así la profecía de ser contado entre los malhechores. Sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», encapsulan la esencia de su enseñanza y misión, un llamado al perdón y la reconciliación. La oscuridad que cayó sobre la tierra y el velo del templo rasgado simbolizan no solo el luto divino por la muerte del Hijo, sino también el fin de la antigua alianza y el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad. La crucifixión de Jesús no fue el fin de la historia, sino el preludio a su resurrección y la victoria sobre la muerte, ofreciendo esperanza y redención a todo el mundo. Este evento trágico pero transformador recalca el poder del sacrificio y el amor, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, puede emerger una luz eterna. La cruz se ha convertido en el símbolo universal de la fe cristiana, un recordatorio constante de que el amor verdadero a menudo requiere el más grande de los sacrificios. Después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas, lo que llevó al nacimiento del cristianismo. Sin embargo, este nuevo movimiento religioso no fue bien recibido por todos. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones severas, tanto por parte de las autoridades romanas como de los líderes judíos, quienes veían en el creciente movimiento una amenaza a su poder y una herejía contra las tradiciones judías establecidas. Estas persecuciones variaron en intensidad y se extendieron por varias décadas, incluyendo arrestos, juicios y ejecuciones, siendo el martirio de Esteban uno de los primeros y más recordados. Estas persecuciones, sin embargo, no frenaron la expansión del cristianismo. En cambio, parecían fortificar la fe y la resolución de sus adeptos. La adversidad y el sufrimiento enfrentados por los primeros cristianos se transformaron en ejemplos de su devoción y convicción, captando la atención de más seguidores hacia la fe emergente. La fortaleza de la comunidad cristiana ante la persecución evidenció la profundidad de su creencia en las enseñanzas de Jesús y en su promesa de redención. La opresión de los primeros cristianos también suscitó cuestionamientos sobre la tolerancia religiosa y los límites del poder en la imposición de creencias. A través de su resistencia y su eventual aumento en número e influencia, los primeros cristianos desafiaron las normativas sociales y religiosas de su tiempo.
allanando el camino para que el cristianismo se consolidara como una de las religiones dominantes del mundo. Su relato es un recordatorio del impacto de la fe y el espíritu humano ante la adversidad. El mandato de Caifás como sumo sacerdote concluyó aproximadamente en el año 36 d.C., cuando fue destituido por Vitelio, el legado romano en Siria. Su remoción del poder señaló el cierre de un periodo significativo en la historia del liderazgo religioso judío, caracterizado por una colaboración estrecha con las autoridades romanas y una resistencia firme contra los movimientos que veían como amenazas al orden establecido. La destitución de Caifás no solo representó un cambio de liderazgo en el sacerdocio, sino que también reflejó los intereses políticos cambiantes de Roma en Judea y las complejas dinámicas de poder entre Roma y los líderes judíos. La salida de Caifás del panorama político religioso también significó una reducción en la influencia de la familia de Anás, aunque sus miembros siguieron ocupando cargos de poder en los años subsecuentes. La caída de Caifás demostró la naturaleza inestable del poder y la influencia en una región controlada por una potencia extranjera, donde los cambios en la administración romana podían repercutir directamente en la jerarquía religiosa local. El final del mandato de Caifás también marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo primitivo. Aunque las persecuciones persistieron bajo otros líderes, el cambio en el liderazgo sacerdotal judío modificó el contexto en el que los primeros cristianos operaban. Sin Caifás, la dinámica entre los seguidores de Jesús y las autoridades judías experimentó variaciones, reflejando el flujo constante de influencia y poder dentro de Judea y el imperio romano más amplio. La destitución de Caifás no solo culminó su liderazgo, sino que también inició la disminución de la influencia de la dinastía sacerdotal establecida por Anás. Aunque los descendientes de Anás siguieron teniendo roles dentro del sacerdocio en años posteriores, nunca recobraron completamente el nivel de poder y autoridad que alguna vez poseyeron. Este declive señaló un cambio notable en la jerarquía religiosa y el poder en Jerusalén, modificando la estructura de influencia que había predominado en la vida religiosa y política. La caída de esta dinastía no solo afectó a sus miembros directos, sino que también tuvo repercusiones en la administración del templo y en las relaciones entre los líderes judíos y la autoridad romana. El fin de esta era de dominio sacerdotal destacó la fragilidad del poder cuando está tan intrínsecamente ligado a las estructuras políticas y a la favorabilidad de una ocupación extranjera. La caída de Caifás y el debilitamiento de la influencia de la familia de Anás también reflejan cómo los movimientos históricos y las dinámicas de poder pueden afectar las instituciones religiosas. Aunque intentaron mantener su posición a través de la colaboración con los romanos y la represión de cualquier disidencia, finalmente no pudieron escapar de las realidades políticas de su tiempo. Esta transición marcó un período de incertidumbre y cambio para la comunidad judía, que tendría que navegar por un nuevo paisaje de liderazgo religioso en los años venideros. Este cambio en el liderazgo sacerdotal y la eventual caída de la dinastía establecida por Anás tienen implicaciones profundas para el estudio de la historia religiosa. Ilustran cómo el poder, cuando se ejerce sin consideración por la justicia o el bienestar de la comunidad, puede llevar a la resistencia, el declive y la eventual caída. La historia de Anás y Caifás sirve como un recordatorio de la importancia de liderar con principios éticos y morales y de cómo las decisiones de unos pocos pueden impactar el destino de muchos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.
por las fuerzas romanas, comandadas por Tito, representó un punto de inflexión trágico que marcó el cese de la revuelta judía contra el Imperio Romano. Este evento no solo constituyó una catástrofe para la nación judía, sino que también materializó las profecías bíblicas, incluyendo las predicciones de Jesús acerca de la ruina del templo. La caída de Jerusalén y la devastación del segundo templo fueron acontecimientos que alteraron radicalmente la práctica y la identidad judía, dando inicio a la diáspora judía. La destrucción de Jerusalén tuvo significativas consecuencias teológicas tanto para cristianos como para judíos de aquel tiempo. Para los discípulos de Jesús, la ruina del templo y de la ciudad corroboró las profecías de Jesús y se interpretó como una confirmación de su ministerio y su condición mesiánica. Para la comunidad judía, este suceso fue un periodo de duelo y reflexión, un momento para reevaluar su relación con Dios y sus prácticas religiosas en ausencia de un templo central para su culto. La destrucción de Jerusalén también marcó un cambio decisivo en la dinámica entre judíos y cristianos, iniciando caminos teológicos y de identidad religiosa cada vez más divergentes. Mientras el judaísmo se adaptaba a una nueva realidad sin el templo, focalizando su práctica en la sinagoga y el estudio de la Torá, el cristianismo primitivo se diseminaba más allá de Judea, llevando su mensaje a un público más amplio dentro del Imperio Romano. Este evento catastrófico no solo redefinió el curso de la historia religiosa, sino que también influyó en las trayectorias futuras de ambas tradiciones, dejando un legado perdurable que todavía resuena hoy. El legado de hostilidad y soberbia, evidente en aquellos que buscaron la muerte de Jesús y persiguieron a sus seguidores, proporciona una reflexión sombría sobre las consecuencias del abuso de poder y los peligros del orgullo excesivo. Este legado, aunque se refleja principalmente en la historia religiosa, permea toda la historia humana, sirviendo como un recordatorio de los ciclos destructivos que pueden emanar de la intolerancia, el temor al otro y la obsesión por dominar. Sin embargo, esta dinámica de odio y soberbia contrasta con los mensajes fundamentales de Jesús sobre el amor, la compasión y el perdón. A través de su vida y enseñanzas, Jesús propuso un modelo radicalmente diferente de liderazgo y relación interpersonal, uno que reta continuamente a sus seguidores a superar las divisiones y reconocer la humanidad compartida en todos. Este legado, aunque ensombrecido por las acciones de aquellos que intentaron suprimir su mensaje, sigue inspirando a individuos y movimientos comprometidos con la justicia y la paz. El reconocimiento de este legado de hostilidad y soberbia es esencial no solo para entender los eventos históricos, sino también para enfrentar las divisiones y conflictos actuales. La historia de la persecución de Jesús y los primeros cristianos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones y sobre cómo podemos contribuir a un legado diferente, uno basado en el entendimiento mutuo, el respeto y sobre todo el amor incondicional que Jesús enseñó. Las palabras finales de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, encapsulan la esencia de su mensaje y misión. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento y abandono, Jesús eligió el perdón sobre la condena, ofreciendo compasión a aquellos que lo crucificaron. Esta declaración no es solo un acto de gracia divina, sino también una poderosa lección sobre la capacidad humana para el perdón, incluso en las circunstancias más dolorosas y traumáticas. Este mensaje de perdón es central para la fe cristiana, resaltando el poder transformador del amor y la misericordia. Al perdonar a sus ejecutores, Jesús demostró que el perdón es posible, incluso cuando parece inmerecido o imposible desde una perspectiva humana.
Su ejemplo reta tanto a creyentes como a no creyentes a revisar las relaciones deterioradas y las heridas antiguas, buscando caminos hacia la reconciliación y la paz. La práctica del perdón, como la promovió Jesús, no ignora el dolor o la injusticia. Al contrario, acepta el sufrimiento y aspira a superarlo mediante un acto de voluntad que libera a ambos, ofensor y ofendido. Las últimas palabras de Jesús nos instan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perdonar y a esforzarnos por vivir según los principios de compasión y amor que Él representó. Esta historia, cimentada en eventos que han sido objeto de incontables debates teológicos y éticos, también nos invita a considerar el papel de la traición y el perdón en nuestras propias vidas. La traición, tan vívidamente representada por Judas y, en menor medida, por Pedro, no se confina solo a los textos de historia antigua. Es una realidad que todos enfrentamos en algún momento. No obstante, la enseñanza de Jesús sobre el perdón, incluso frente a la traición más dolorosa, muestra un camino hacia la sanación y la redención, destacando que perdonar es una decisión poderosa que puede liberar tanto al que perdona como al perdonado de los ciclos de resentimiento y venganza. El perdón, como lo manifestó Jesús, es un acto de fortaleza, no de debilidad. Requiere gran fortaleza interna superar el dolor y el deseo de represalia para optar por la empatía y la comprensión. Esta decisión no solo tiene el potencial de transformar relaciones personales, sino que también puede servir como un catalizador para el cambio social y la reconciliación comunitaria. En un mundo lleno de divisiones y conflictos, el modelo de perdón que Jesús propuso desafía a las sociedades a buscar soluciones basadas en la comprensión mutua y la restauración, en vez de la retribución. Además, la historia de Jesús y su enfoque hacia el poder y la autoridad plantea preguntas importantes sobre el liderazgo y cómo debe ejercerse. A diferencia de los modelos dominantes de poder que buscan controlar y dominar, Jesús ofreció un liderazgo basado en el servicio, la vulnerabilidad y el cuidado por los demás, en particular por los más marginados y desfavorecidos. Este enfoque revolucionario subvierte la pirámide tradicional del poder, sugiriendo que los verdaderos líderes son aquellos que sirven, no los que se sirven a sí mismos. La confrontación de Jesús con las autoridades de su tiempo, tanto religiosas como políticas, también subraya la tensión entre el poder establecido y las voces proféticas que claman por justicia y verdad. Jesús no retrocedió ante la hipocresía y la injusticia, usando su voz para desafiar el statu quo y abogar por un reino de justicia, paz y amor. Este aspecto de su ministerio es especialmente pertinente hoy, donde las voces que abogan por la justicia y la verdad a menudo se ven marginadas o silenciadas por estructuras de poder resistentes al cambio. El sacrificio de Jesús finalmente no solo es un acto de amor incondicional, sino también una invitación a reflexionar sobre el significado del sacrificio en nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de los demás? ¿Cómo podemos vivir de manera que nuestro amor se traduzca en acciones concretas en beneficio de nuestra comunidad y nuestro mundo? La historia de Jesús nos desafía a vivir de manera sacrificial, buscando el bienestar de los demás antes que el nuestro propio. En resumen, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús ofrecen un rico tapiz de enseñanzas sobre el poder, la traición y el perdón. A través de su ejemplo, somos invitados a reevaluar nuestras propias vidas y acciones
inspirados a adoptar un enfoque más compasivo y altruista hacia los demás. La historia de Jesús no es solo una narrativa para contemplar, sino un llamado a la acción, un desafío a transformar nuestro mundo a través de la práctica del amor, el servicio y el perdón incondicional. Anás, figura central en el juicio y condena de Jesús, continúa siendo una figura envuelta en el misterio y la controversia. Aunque los registros históricos sobre su vida después de los eventos del Nuevo Testamento son escasos, la influencia de Anás y su legado como parte de una poderosa dinastía sacerdotal ha sido objeto de debate y especulación. Su destino final, más allá de su destitución como sumo sacerdote, permanece en gran medida en el reino de la conjetura, pero su impacto en la historia religiosa y política de Jerusalén es indudable. El legado de Anás, especialmente en relación con el juicio de Jesús, plantea preguntas sobre la justicia, el poder y la responsabilidad moral de los líderes religiosos. Su papel en la consolidación del poder sacerdotal y en la oposición a Jesús ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Desde un defensor celoso de la ley judía hasta un antagonista en la narrativa de la pasión de Cristo. La figura de Anás se ha convertido en un símbolo de los peligros del poder religioso cuando se desliga de la compasión y la justicia verdaderas. Reflexionar sobre el destino de Anás y su rol en los acontecimientos que condujeron a la crucifixión de Jesús propicia una reflexión más amplia sobre el impacto y las consecuencias de nuestras acciones. La historia de Anás, junto con la de otros personajes cruciales en la pasión de Cristo, resalta la complejidad de la condición humana, donde decisiones motivadas por miedo, poder o fe pueden tener efectos que van mucho más allá de lo previsto. Nos recuerda la importancia de buscar orientación divina en nuestras decisiones y de esforzarnos por liderar con justicia, misericordia y humildad. La exploración sobre Caifás y su papel en uno de los momentos más significativos de la historia religiosa no solo pica nuestra curiosidad, sino que también genera un debate más profundo sobre la naturaleza del liderazgo y la moralidad dentro de las estructuras de poder. Como sumo sacerdote, Caifás estaba en una posición de gran influencia, navegando entre la necesidad de mantener el orden religioso y las presiones del control romano. Esta dualidad de roles suscita cuestionamientos sobre los compromisos y sacrificios morales que los líderes frecuentemente deben hacer, especialmente cuando enfrentan dilemas que impactan no solo a su comunidad inmediata, sino a futuras generaciones. El hallazgo arqueológico de restos que podrían pertenecer a Caifás no solo profundiza nuestro entendimiento de la historia antigua, sino que también nos obliga a considerar la humanidad de aquellos que a menudo son denigrados en relatos históricos o religiosos. A través de este descubrimiento, Caifás emerge de las sombras de la narrativa bíblica como una figura más concreta, cuyas decisiones y dilemas adquieren una nueva relevancia en el contexto de su tiempo y cultura. Este enfoque matizado nos invita a explorar la complejidad de su carácter y las circunstancias que lo rodearon, ofreciendo una visión más equilibrada de su legado. La investigación arqueológica e histórica sobre Caifás y su época nos permite comprender mejor el ambiente político y social en el que Jesús desarrolló su ministerio. Este contexto es esencial para apreciar las tensiones y conflictos que definieron esa época y que eventualmente llevaron a la crucifixión. Al estudiar la vida de Caifás, obtenemos una visión más completa de las interacciones entre los distintos grupos religiosos y políticos, así como de su impacto en los eventos de esa era. Este renovado interés en Caifás, a través de descubrimientos arqueológicos, también resalta la importancia de la arqueología bíblica como una disciplina que puede esclarecer aspectos oscuros de la historia.
Cada hallazgo ofrece la posibilidad de resolver misterios antiguos, proporcionando evidencia tangible que puede confirmar, desafiar o ampliar nuestra comprensión de los textos bíblicos y su contexto histórico. La arqueología actúa así como un puente entre el pasado y el presente, invitándonos a dialogar con nuestros antepasados de manera más informada y empática. La figura de Caifás, con todas sus complejidades, se convierte en un punto de reflexión sobre el legado que dejamos. Sus decisiones, vistas a través del prisma de la historia, nos recuerdan la importancia de actuar con integridad y consideración por las repercusiones a largo plazo de nuestras acciones. La historia de Caifás nos insta a considerar cómo las futuras generaciones recordarán nuestras propias elecciones y el legado que dejaremos detrás. El legado de Caifás plantea interrogantes sobre la justicia, la redención y la posibilidad de reconciliación, tanto en términos personales como colectivos. ¿Es posible redimirse después de haber tomado decisiones que han llevado a consecuencias trágicas? La historia de Caifás nos desafía a buscar maneras de reconciliar nuestros errores pasados con la esperanza de un futuro mejor, tanto para nosotros mismos como para nuestra comunidad. Al reflexionar sobre la figura de Caifás y su impacto en la historia del cristianismo primitivo, se nos recuerda la trascendencia de la narrativa bíblica y su capacidad para seguir generando debate, inspiración y búsqueda de significado. La vida de Caifás, entrelazada con la de Jesús, continúa ofreciendo lecciones valiosas sobre la fe, el arrepentimiento y la naturaleza humana, demostrando que las historias de ayer todavía resuenan con preguntas y desafíos que enfrentamos hoy. La narrativa de la vida y obra de Jesús, rica en matices y complejidad, nos enseña sobre la dualidad inherente a la existencia humana. A través de las vicisitudes y triunfos de sus personajes se nos revela una verdad universal. Dentro de cada ser humano coexisten las semillas tanto del altruismo como del egoísmo. Esta historia nos invita a elegir conscientemente el camino del bien, impulsados por el amor y la empatía hacia los demás, aún en circunstancias adversas. La resiliencia y la redención son posibles cuando optamos por actuar con bondad y comprensión, incluso cuando enfrentamos la incomprensión o la hostilidad. Más que un simple relato histórico, la vida de Jesús y sus enseñanzas actúan como un reflejo que muestra nuestras